No corazón implacable del oeste. Ella encontró al guerrero apache tendido entre las rocas, sus latidos apenas perceptibles bajo el sol abrasador. El peso de su decisión pendía como una sombra, salvar una vida que podía romper los frágiles lazos con su propia gente. Pero la compasión quebró el miedo y sin dudar le ofreció agua y refugio, sembrando así la chispa que encendería una cadena de destinos irreversibles. El rancho de ella se extendía solitario en medio de aquel páramo seco y desolado, rodeado por colinas áridas y un cielo eterno pintado de tonos ocres y rojizos. El viento, implacable y silente a la vez, agitaba las pocas hierbas resecas que osaban crecer en la tierra endurecida, mientras el calor intenso hacía vibrar el aire y parecía cargar con el eco de antiguas batallas y pactos olvidados. Allí la soledad era un manto pesado, casi un grito en medio del silencio, y la amenaza latente se ocultaba detrás de cada sombra al caer la tarde. Ella, mujer de espíritu indomable y mirada firme, cargaba el peso de años duros tras la pérdida y el abandono, pero también una llama interna que la impulsaba a extender su mano cuando el destino tocaba a otros. Frente a ella, el guerrero apache yacía herido, una figura quebrada, pero digna, cuyos ojos reflejaban un torbellino de dolor y respeto, entregado a la fragilidad de su cuerpo, sin renunciar a la fuerza de su alma. En ese instante, ambos sabían que compartían más que la soledad, un hilo invisible que los uniría en la tormenta que se avecinaba. El acto improbable de ella, tan humano como peligroso, se convirtió en punto de quiebre. Los murmullos de sus vecinos, mezcla de miedo, prejuicio y celo, comenzaban a filtrarse como polvo en el aire caliente. Pero mucho más temible era la certeza creciente de que la llegada de los guerreros apache no tardaría en romper la calma. La ira ancestral y el código sagrado marcaban un destino inexorable para quien osaba ser blanco de dudas o deslealtad. Ella lo intuía, mientras la noche estrechaba su amenaza entre las paredes de aquel refugio improvisado. Las primeras horas transcurrieron cargadas de tensiones no dichas. El guerrero apache, a pesar de su debilidad, mostraba una calma rígida, susurrando palabras en su lengua materna que parecían envolver a ella en un manto de misterio y tradición. Sus miradas se cruzaban. Hubo más que precaución, un reconocimiento silencioso de que ambos enfrentaban un abismo emocional y cultural, una frontera mucho más profunda que la de las tierras que los separaban. Ella sintió cómo la fragilidad coexistía con la fuerza ancestral, y cómo esa mezcla les forjaba un vínculo extraño y frágil. Pero al despertar, cuando la pálida luz del amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte, un ruido seco llamó su atención. Al mirar por una rendija, ella vio las siluetas de varios guerreros apache, manchas de guerra en sus rostros, postrados como sombras sobre la tierra de su hogar. Sus ojos ardían con la furia de un mundo que no perdona ni olvida. Y en ese instante, la humareda empezó a elevarse, devorando con llamas voraces el lugar que ella llamaba refugio. La furia ancestral estaba a punto de desatarse. Muchos compañeros de este árido sendero nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces borra sus inscripciones sin aviso. Antes que la siguiente vuelta peligrosa se revele y el fuego de la historia arda aún más fuerte, mira ahí abajo del video y confirma que sigues en nuestro grupo. No queremos que pierdas ni un susurro ni un latido de esta historia que apenas comienza. Verifica tu suscripción y acompáñanos en esta travesía.
El crepúsculo se había tornado un velo oscuro que cubría el rancho, ahora envuelto en llamas, la humareda ascendiendo con furia hacia el cielo todavía teñido de rojo, como si el mismo sol negara quedarse a presenciar la destrucción. Por un instante, el corazón de ella latió con la esperanza loca de que alguien, algún vecino de esos que antes susurraban temores, apareciera para detener aquel infierno. Pero sabía bien que la frontera había aprendido a convivir con la indiferencia y la distancia. Su cuerpo, aún frágil por las horas anteriores, se movió con la determinación que sólo otorgan el miedo y el amor por quien yace a su lado. La figura del guerrero apache yacía entre sí mismos escombros de su improvisado refugio, respirando con dificultad, cada aliento un esfuerzo contra el destino que el fuego parecía sellar. Ella apartó las cortinas chamuscadas con manos temblorosas y ladeó la cabeza tratando de escuchar entre el crepitar incendiario de las vigas desplomándose. Fue entonces cuando los sonidos de pasos decididos se hicieron presentes. No eran los ruidos cansados de sus vecinos, ni el lejano eco de espuelas solitarias. Eran voces, bajas, graves, firmes, cargadas de amenaza y furia, el lenguaje de aquellos guerreros apache que incendiaban lo que antes fue un hogar. El guerrero, a pesar de su herida, giró la mirada hacia ella con un brillo punzante. En sus ojos ardía una convicción ancestral, una alianza sellada no por sangre, sino por la indignación compartida. Silencioso, tomó su mano, entregándole un peso más allá de cualquier peligro tangible. Susurros en su lengua materna reverberaron como un conjuro que sólo ella pudo sentir en lo más hondo, palabras que hablaban de honor y justicia. Ella tembló, sintiendo la cercanía de la patrulla que avanzaba, pero también una llama de coraje renovado. No eran enemigos entre sí, sino víctimas del mismo destino que lanzaba sombras sobre sus caminos. Sin embargo, el honor de las tribus no se quebranta ni con plomo ni con súplicas. La pregunta que caía en el aire con el estrépito de la destrucción era: ¿hasta dónde se extendería esa comprensión frente al inevitable juicio de su gente? El sonido de los caballos se volvió inequívoco. A través de la noche quebrada por el fuego y la destrucción, el batir urgente de cascos se acercaba con implacable precisión. La patrulla estaba cerca, y con ellos un coro de decisiones que podrían condenarlos o salvarlos. Ella miró una última vez el rostro del guerrero, marcado por la fatiga pero firme como el hierro, una señal silenciosa de que no huirían. Su hogar ya no existía entre las cenizas, pero tal vez podría levantarse en una nueva forma, tejida por la alianza entre dos mundos. El suelo tembló con el impacto de los primeros hombres que irrumpieron, sus voces cortando como cuchillas, la tensión casi insoportable. Voces que no traían respuestas, sino órdenes y amenazas veladas. Entonces, una figura apareció a la entrada, destacándose por la bañada armadura y la mirada fría que parecía perforar el alma misma de ella. Con un gesto brusco ordenó el alto, y todas las miradas se clavaron en ellos. Entonces, en ese instante suspendido, un silbido largo cortó la atmósfera. No era un grito ni una orden, sino una llamada ancestral, un eco de tiempos remotos que sacudió incluso a quienes portaban revólveres cargados y juramentos sellados. Los guerreros apaches se detuvieron. La furia pareció enfriarse momentáneamente, y en la piel de ella surgió un escalofrío profundo. La figura al mando avanzó con cautela, sus ojos buscando en el guerrero algo más allá de la piel y las heridas. Su voz, áspera y llena de una autoridad indiscutible, reverberó: «El hombre que cuidas lleva el peso de nuestros muertos. En tus manos está su vida,
y como tal, tu destino. Ella no respondió con palabras, sino con una mirada firme que atravesó las sombras del pasado y los errores que pudieran haber marcado su nombre. El guerrero asintió lentamente, aceptando el desafío sin temor, como si en su debilidad se escondiera una fuerza que solo la frontera conoce. De pronto, una ráfaga de viento levantó pequeñas brasas que danzaron en el aire, trazando sombras fantasmales, que parecían susurrar advertencias de antiguas batallas y juramentos no cumplidos. La noche abierta a múltiples destinos impugnaba cada gesto, cada segundo que pasaba cargado de una tensión insoportable. Sin embargo, cuando todo parecía dispuesto a estallar en violencia, un lamento inesperado cortó la escena. Provenía del fondo del rancho, donde entre las ruinas ella había escondido un refugio improvisado para proteger algo aún más frágil. Un niño pequeño, el último resquicio de su familia desaparecida, quien ahora lloraba con desesperación contenida. El silencio se rompió entonces con una decisión irrevocable. La cabeza del comandante se giró con lentitud hacia ese sonido, y sus pasos resonaron con una determinación repentina. Su pregunta fue simple y pesada. ¿Qué escondes allí? Ella sintió el desgaste de todas las batallas internas y externas convergiendo en un instante. Sabía que esa respuesta podía condenarlos a ambos, o tal vez abrir un camino inesperado en medio de la tormenta. Sus ojos buscaron la figura del guerrero, quien permaneció quieto, una roca firme en medio de aquel huracán humano. Entonces, con voz firme, ella respondió: «La esperanza». El comandante dudó, la tensión se espesó, y en ese pequeño gesto radicaba el destino que ahora pendía no solo de ellos, sino de todos los que caminaban entre las sombras de esa frontera indómita. Y mientras las llamas seguían devorando las ruinas de su pasado, un último eco llegó a sus oídos, pasos apresurados en la distancia. No eran parte de la patrulla, eran ecos de un campamento lejano, y con ellos un mensaje que nadie esperaba recibir: aquel crucible de polvo y fuego. El aire vibró con una nueva amenaza, y en ella la definitiva pregunta: ¿serían capaces de sobrevivir a la furia no solo de sus enemigos, sino también de antiguos aliados con secretos tan oscuros como el desierto al ocaso? El crepitar de las llamas convertía el rancho en una escena de destrucción inevitable. Sin embargo, en medio del caos, una sombra se movía con la determinación férrea que solo concede la urgencia de la vida al borde del abismo. Ella, con la respiración entrecortada, apartó más escombros mientras sus dedos temblaban, buscando la figura frágil que yacía entre los restos, el guerrero apache que había confiado en su compasión, ahora piedra angular de sus destinos entrecruzados. El aire caliente parecía ahogarla, pero sus ojos no abandonaban el cuerpo herido, luchando por cada aliento que la muerte intentaba robarle. Los silbidos lejanos de los caballos y los gritos apagados por el fuego no lograban quebrar el vínculo silencioso que los unía en ese instante liminal. Era la complicidad de dos almas desterradas de sus mundos respectivos, obligadas a enfrentarse juntas contra un miedo mayor. Cuando estuvo junto a él, sintió la piel caliente y húmeda, el pulso débil como un hilo que pendía por congelarse. Sin embargo, los ojos del guerrero se abrieron lentamente, revelando esa herencia indómita que desafiaba a la muerte. Con una voz apenas audible, pronunció un nombre. No era un nombre común, sino una palabra cargada de historia y resistencia. Y en ese eco resonante, ella percibió un llamado
que trascendía los límites de su refugio destruido. El estrépito se intensificó. Voces profundas, cargadas de furia y reproche, se aproximaban con pasos que rebotaban en las condiciones precarias del suelo. Mientras tanto, ella, con un movimiento decidido, improvisó un amparo rudimentario, cubriendo al guerrero con mantas que aún conservaba en su morral, intentando aliviar las heridas visibles y las invisibles que aún sangraban sin remisión. La tensión crecía con cada instante, una cuerda tensa que parecía dispuesta a romperse en cualquier momento. Ella sabía que la intempestiva llegada de la patrulla Apache no era una casualidad. Ellos ignoraban el suceso, o peor, juzgaban con furia fraguada en antiguos odios, listos para ejecutar el veredicto sin contemplaciones. Los primeros pasos llegaron a la entrada con la contundencia de un precepto irreversible. Voces atribuladas lanzaron órdenes escalofriantes. Sin embargo, entre ese coro hostil, una voz diferente, menos llena de odio, más cargada de curiosidad y resquemor, preguntó directamente por el hombre que ella escondía. La mirada de ella se endureció ante la imposibilidad de ocultar más tiempo aquella verdad vulnerable. Respiró hondo, fundiendo miedo y coraje en un aliento. «Está herido», dijo con la voz firme, «pero sigue siendo parte de nosotros. Alguna vez fue de la tierra, y aunque ahora lo quieran arrancar, su espíritu no muere fácil». Un murmullo recorrió a los que la escuchaban, pero la pregunta más urgente quedó sin resolver. ¿Qué peso tendría esa declaración ante la moral implacable de los guerreros? En ese instante, del interior del refugio surgió un llanto quebrado y tembloroso. Un niño, pálido y cubierto de polvo, apareció entre los restos, su mirada temblorosa buscando protección en los ojos de ella. La presencia de aquel pequeño, fragmento tangible de una historia rota, cambió la atmósfera. Algunos de aquellos hombres tensaron las mandíbulas, incapaces de pronunciar palabra, conscientes de que la fragilidad infantil era un puente inesperado entre el ánimo destructivo y la humanidad encubierta. La voz del comandante rompió la tensión. ¿Quién es ese niño? ¿Qué tiene que ver en esta tormenta? Aquella pregunta cargaba la advertencia de un juicio inevitable, pero también el brillo de una rendija abierta hacia lo imprevisible. Ella miró nuevamente al guerrero, percibiendo en su mirada la misma determinación que la había sostenido durante esas horas. No habría retorno en la mentira ni en la omisión. «Es la última pieza de mi vida pasada», confesó, con una voz que apenas ocultaba la fragilidad que siempre había intentado esconder. «Su nombre es el recuerdo de lo que perdí, pero también la esperanza que aún se aferra a este mundo consumido por el fuego». Un suspiro colectivo se mezcló con el rugido del incendio. Los guerreros intercambiaron miradas que hablaban de respeto contenido, de una guerra interna que se libraba mucho más allá de esa tierra calcinada. La noche parecía contener la respiración. De repente, a través del bosque cercano, resonaron disparos que rompieron la quietud naciente, una amenaza que nadie esperaría en esos momentos de frágil tregua. El comandante frunció el ceño, y sin apartar la vista de ella y su pequeño compañero, murmuró como para sí mismo: «No solo la furia de nuestros enemigos nos acecha, hay fuerzas en esta frontera cuyo peligro desconocemos». Un temblor le corrió la tierra y los hombres se prepararon con rapidez, desplegando armas y advirtiendo a los más vulnerables que se alejaran. Las brasas del rancho iluminaban sus rostros endurecidos, sombras que ahora reflejaban no solo el impulso de la venganza,
sino la urgente necesidad de alerta y resistencia. Ella apretó al niño contra su pecho, mientras el guerrero apache, con una fuerza renovada, se levantaba a duras penas, apoyándose en su bastón improvisado. Sus ojos se encontraron con los del comandante y con los de ella. Un triángulo que contenía la promesa de una alianza incierta, pero necesaria. «No seremos víctimas esta vez», susurró el guerrero, como si convocara a sus ancestros mismos a presenciar aquella declaración. Y justo cuando el eco de los primeros ataques resonaba en la distancia, una sombra apareció en el contorno del campamento, una figura cubierta por el polvo y la niebla del crepúsculo, que hasta ahora permanecía oculta. Sus pasos eran firmes, pero traían consigo la amenaza de un enemigo que no repartía justicia ni honor, sino caos envuelto en secretos demasiado peligrosos para ignorar. El aire se cargó de electricidad, y en ese instante final, una voz desconocida rompió el silencio. «El verdadero enemigo no está en el fuego ni en los fusiles, sino en aquello que ninguno de ustedes está dispuesto a enfrentar». El guerrero apretó los dientes, y ella supo que aquella noche rompería todos los eclipses previos, revelando sombras que cambiarían para siempre el destino de ambos y de la tierra quebrada que los albergaba. El crepitar del fuego se mezclaba con el latido acelerado del corazón de ella mientras apartaba las cortinas chamuscadas y contemplaba, a través de la rendija, las siluetas endurecidas y mortales que se dibujaban frente a su rancho convertido en una hoguera voraz. El humo negro ascendía en gruesas columnas, negándole la visión completa de lo que hasta hace horas había sido su refugio y ahora se tornaba en su prisión. El peso de cada instante se sentía como una losa que amenazaba con aplastar cualquier resquicio de esperanza. El guerrero apache yacía aún entre los escombros, respirando con dificultad, cada bocanada un desafío contra la fatalidad que el incendio parecía dictar para ambos. Sus ojos, antes apagados por el dolor, ahora parecían brillar con un fulgor de resolución implacable, un fuego interior que ni el horizonte incendiado podría extinguir. En ese instante sin tiempo, la conexión invisible entre ella y él se consolidó, no como una alianza forzada, sino como una promesa silenciosa tejida en medio de la desolación. El fulgor de antorchas y armas crepitando al rozar las maderas caídas del rancho desató un rugido en la distancia. Los caballos de la patrulla avanzaban con determinación inexorable. Pero no solo ellos transitaban esa senda de polvo y sombras. Entre ellos, una figura destacaba, una sombra envuelta en una armadura desgastada. La fría mirada de un hombre acostumbrado a juzgar sin misericordia. Ese hombre, el comandante, detuvo la marcha con un gesto brusco y comandó un alto que detuvo el tiempo mismo. Una tensión brutal se suspendió en el aire cuando aquel hombre se plantó frente a ellos, los ojos anclados en el guerrero apache como escaneo de un libro sagrado escrito en cicatrices. Su voz, ruda y autoritaria, resonó con la fuerza de un veredicto ancestral. El hombre que cuidas lleva el peso de nuestros muertos. Su vida y la tuya están ahora unidas por un hilo que no se rompe sin consecuencias. Ella sostuvo la mirada de aquel hombre sin titubear, las manos todavía temblorosas, pero la determinación punzando cada palabra no dicha. El guerrero asintió débilmente, aceptando el destino al que estaban arrastrados por el caudal de viejas heridas y códigos inquebrantables. En aquel momento,
el rancho que ardía se transformó en el altar de un pacto no pronunciado. Mientras el viento levantaba brasas danzantes, el llanto ahogado de un niño irrumpió el silencio aprisionado. Desde un rincón oculto, entre las ruinas, un pequeño apareció con ojos grandes y temblorosos. Un fragmento de inocencia desamparada, que sostenía en su frágil pecho el último resquicio de un pasado roto. Todas las miradas se tornaron hacia el niño, y en ellas se dibujaron sombras de un juicio que nadie estaba dispuesto a pronunciar abiertamente. El comandante frunció el ceño. Sus pasos se acercaron con prudencia al lugar donde aquel niño, custodiado por ella, buscaba un refugio imposible entre las ruinas humeantes. Su voz cargada de gravedad preguntó, con una mezcla de sospecha y una pizca de algo cercano a la comprensión: ¿qué guardas en ese refugio de polvo y lágrimas? Inspiró con fuerza, soportando el peso de cada palabra que debía liberar, sobre un suelo cargado de cenizas y lealtades fragmentadas. Es la esperanza, dijo con voz clara, consciente de que ese reconocimiento podría sellar su destino. La última luz que me queda en este mundo que se quema. Un murmullo contenía al grupo mientras los rostros curtidos intercambiaban miradas que trastocaban la rabia por una frágil misericordia. La frontera enseñaba que las líneas entre enemigo y compañero se difuminaban cuando sobrevivir era la única ley. Entonces, sin aviso, el retumbar de disparos quebró la calma naciente desde el bosque cercano. El estrépito de la violencia irrumpió en aquel diálogo suspendido, una amenaza desconocida que añadía capas de sombra al ya turbio panorama. El comandante apretó los labios y, sin perder la compostura, anunció con tono grave: no solo la furia de nuestras viejas heridas nos acecha, sino fuerzas que no comprendemos y que podrían devorarnos a todos. El grupo se tensó. Las armas se ajustaron firmes en las manos de hombres y mujeres curtidas por 1000 tormentas. En medio del fragor, el guerrero apache, a pesar de la herida que sangraba oscura, se incorporó con la fuerza que solo concede la voluntad indómita. Sus miradas encontraron las de ella y el comandante, formando un triángulo imposible, símbolo de una nueva alianza tejida entre ruinas. No seremos víctimas esta vez, susurró el guerrero con voz firme, convocando a los ancestros y a la historia de lucha que todavía recorría su sangre. Mientras el incendio iluminaba sus rostros como un juicio flamígero, una figura emergió del crepúsculo, envuelta en polvo y misterio, un desconocido cuya presencia exudaba peligro y secretos demasiado vastos para ese páramo fatal. El viento trajo consigo no solo cenizas, sino una advertencia que corroía el alma misma de los presentes. Y entonces, la voz de aquel desconocido rompió el silencio como una sentencia incorpórea. El verdadero enemigo no está en el fuego ni en los fusiles, sino en aquello que ninguno de ustedes está dispuesto a enfrentar. El guerrero apretó los dientes, firmando con su mirada el comienzo de una guerra que trascendía las llamas y los cañones, una batalla oculta que podía consumir no solo sus vidas, sino sus almas y la tierra misma que los albergaba. Las llamas devoraban las ruinas del rancho con un hambre implacable, arrojando sombras danzantes que parecían retorcer el aire en torno a ella y el guerrero apache. El calor era sofocante, pero una frialdad más profunda helaba el pecho de ella mientras apartaba, con manos temblorosas y llenas de determinación, los escombros que tapaban el cuerpo maltrecho del guerrero. Su pulso era un hilo frágil, pero sus ojos aún brillaban,
con una llama interna que desafiaba a la muerte. Ella apretó con fuerza las mantas que había alcanzado a rescatar y las arropó sobre el guerrero. Sus dedos palparon las heridas abiertas, sin anestesia, buscando alguna señal de alivio. Cada respiro del hombre era una batalla, un eco de vidas que se negaban a rendirse en aquel páramo ardiente. A su lado, el viento levantaba cenizas que se mezclaban con el olor a madera quemada y a tierra reseca, como una plegaria muda que invocaba fuerzas ancestrales. En ese instante, la calma tensa fue rota por el sonido metálico de cascos que galopaban con furia, y la voz firme del comandante resonó en el crepúsculo con órdenes cortantes. La patrulla apache había cerrado el círculo. Sus pasos resonaban como martillos sobre la tierra reseca, y cada sombra parecía alargarse para engullirlos. Ella se irguió con dificultades, el cuerpo cansado, pero la mente clara. Sabía que huir ya no era una opción, que el destino la había enlazado irremediablemente con aquel guerrero herido, y con la furia de una tribu que no olvidaba ni perdonaba. Su mirada se encontró con la del hombre que lideraba aquella fuerza, hielo y fuego en los ojos, un juez implacable cuyo veredicto podía significar la vida o la muerte para ambos. La voz del comandante cortó la tensión con un peso que hizo vibrar el silencio. El hombre que cuidas lleva el peso de nuestros muertos. Su vida es un juramento, y la tuya, una batalla que apenas comienza. Ella mantuvo la mirada sin una pizca de miedo. El guerrero, apoyado en su bastón improvisado, asintió débilmente, como sellando un pacto secreto nacido en medio de las ruinas y las llamas. Sus labios pronunciaron palabras en su lengua materna, un susurro que se coló en el alma de ella y la alentó a enfrentar lo inevitable. En ese momento, un lamento quebrado rompió la escena. Desde la oscuridad entre los escombros apareció un niño pequeño, pálido, cubierto de polvo y con ojos que reflejaban el miedo y la esperanza al mismo tiempo. Un fragmento perdido de una historia rota, sostenida en sus delicadas manos. Ella lo tomó en brazos, sintiendo su corazón latir desbocado contra el suyo. Los guerreros intercambiaron miradas. En sus rostros se dibujaron sombras de duda y reconocimiento. El comandante avanzó con paso firme hacia el niño. La tensión palpitaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué guarda este niño en medio del fuego y la destrucción?, preguntó con voz grave, incomodado por la fragilidad que desafiaba la ferocidad de su misión. Ella apretó al niño contra su pecho y respondió con voz firme, atravesando el peso de una historia cargada de pérdidas. Es la esperanza que se niega a morir, la promesa de un nuevo amanecer en esta frontera rota. Un murmullo recorrió a los presentes. La frontera sabía de enemigos y aliados, y en ese momento aquel frágil ser era él, lienzo donde se pintaban ambas realidades. Pero el peligro no se manifestaba solo en aquella confrontación. Desde el bosque cercano, disparos rompieron el tenue equilibrio, una amenaza que ningún hombre o mujer pudo prever en medio de la frágil tregua. El comandante frunció el ceño y advirtió con voz baja, pesada de significado: no solo enfrentamos a nuestros demonios, sino a sombras que acechan más allá del fuego y la pólvora. Los guerreros se prepararon, levantando armas con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un lujo que no se puede conceder. La tensión era palpable, y cada segundo ahondaba en la herida abierta que marcaba el destino de quienes luchaban por sobrevivir. Ella sostuvo al niño mientras el guerrero, con un esfuerzo sobrehumano, se incorporaba. Sus ojos se entrelazaron.
en un pacto silencioso con los del comandante y con los de ella. Un triángulo de fuerzas enfrentadas pero unidas por la necesidad. No seremos víctimas esta vez, susurró el guerrero, convocando a sus ancestros y a la historia de resistencia que no moría con el tiempo. El crepitar del incendio parecía otorgar un macabro telón de fondo a aquella promesa, mientras del horizonte emergía una figura que se perfilaría en la penumbra del crepúsculo, desafiando la calma con su sola presencia. El desconocido avanzó con pasos que parecían arrastrar secretos demasiado pesados para aquel terreno árido. La mirada de todos se posó sobre él con una mezcla de incertidumbre y reconocimiento tácito del peligro que traía consigo. Un aire eléctrico envolvió el campo enmudecido, y la voz del recién llegado cortó la tensión como un cuchillo frío. El verdadero enemigo no se halla en las llamas ni en los fusiles que porten, sino en aquello que ninguno de ustedes se atreve a mirar de frente. Sus palabras retumbaron en el silencio, como un presagio que quebraría todos los pactos y pondría a prueba la fragilidad de aquella alianza forjada entre cenizas. El guerrero apretó los dientes, mientras ella comprendía que aquella noche revelaría sombras tan profundas y oscuras que cambiarían para siempre el destino de sus dos mundos entrelazados y de la tierra que los sostenía con silenciosa solemnidad. Y cuando el horizonte palpitaba con el eco de una amenaza nueva, la frontera se cerró sobre ellos, implacable e inevitable. Las llamas devoraban el rancho con un rugido implacable que hacía temblar el aire pesado de ceniza. Ella, con el rostro bañado en sudor y manchado de hollín, se acercó con esfuerzo al cuerpo maltrecho del guerrero apache. Cada respiración de él era un triunfo contra la muerte que acechaba como sombra infinita. Sus dedos recorrieron las heridas abiertas, buscando alguna señal de alivio. El calor era abrasador, pero la sensación más intensa era la que le apretaba el corazón. La certeza de que su gesto de compasión ahora los había condenado a ambos. El viento arrastraba los ecos de voces lejanas, pasos de aquellos que venían a juzgar la vida que ella había decidido custodiar. El guerrero abrió lentamente los ojos. Sus pupilas reflejaban un fuego antiguo, la resistencia de siglos tatuada en su mirada. Pronunció palabras en su lengua, un canto silencioso que ella no entendía, pero que sentía vibrar en sus entrañas como un juramento ancestral. En ese momento se forjó entre ellos un pacto mudo más fuerte que cualquier palabra. De repente, un ruido seco hizo que ella alzara la vista. Tras unas rocas, las siluetas de los guerreros apache se aproximaban, marcadas por el orgullo y la ira que solo el pasado puede encender. Sus rostros pintados eran máscaras de un mundo que no perdona ni olvida. Cada instante que pasaba hacía temblar más el frágil equilibrio que habían construido en el rancho. Ella recogió con rapidez las mantas mientras la humareda las cegaba poco a poco. Sabía que no quedaba espacio para la tregua. Cada brasa encendida era una advertencia y un desafío. Pero en medio del caos, sus ojos buscaron a aquel niño que, oculto entre las ruinas, lloraba con un lamento que paralizaba la noche. Su pequeña figura era la última llama de humanidad que ella podía proteger. El comandante de la patrulla irrumpió con pasos firmes y una voz que cortaba como un cuchillo. Ordenó el alto, y el fuego parecía contener su furia momentáneamente. Sus ojos gélidos se clavaron en el guerrero apache y luego en ella, como intentando desentrañar el alma rota que se escondía tras la mujer indómita. «Lleva el peso de nuestros muertos», dijo con voz seca. «Su vida y la tuya cuelgan ahora de un hilo invisible,
uno que no se rompe sin consecuencias. Ella sintió el peso de esas palabras como un yugo, pero no retrocedió. Sujetó la mano del guerrero con fuerza y vio en sus ojos la misma llamas de desafío. Allí, entre las cenizas, la alianza entre dos destinos tan distintos como inquebrantables se volvió un hecho. Un lamento ahogado surgió de entre los escombros. El niño apareció, temblando y cubierto de polvo, sus grandes ojos buscando refugio en ella. La presencia frágil de aquel pequeño cambió el ánimo de la patrulla. El comandante se acercó con cautela. «¿Quién es ese niño?», preguntó, la voz cargada de sospecha y una sombra de comprensión. «Sostiene la esperanza», respondió ella con firmeza. «Es lo único que me queda de un pasado que arde esta noche». Un silencio tenso se extendió mientras las miradas se cruzaban. La frontera era un lugar donde la línea entre cruel realidad y humanidad se desdibujaba con el sufrimiento compartido. Pero, antes de que la tregua surgiera con fuerza, el estallido de disparos lejanos rompió la calma. Soldados enemigos, o quizás hombres con motivos ocultos, irrumpían en la escena con la violencia de un huracán inesperado. El comandante frunció el ceño y advirtió en voz baja, casi para sí mismo: «No solo luchamos contra nuestros fantasmas, hay sombras entre nosotros que ni siquiera entendemos». Al sonar los primeros disparos, los guerreros se prepararon, con las armas en alto y la respiración contenida. La noche misma parecía contener el aliento, mientras la batalla que se avecinaba prometía oscurecer aún más el destino de aquellos pocos. Ella abrazó al niño con desesperación, mientras el guerrero, a pesar del dolor punzante, logró ponerse de pie con un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos se encontraron en un gesto, silencioso tanto con ella como con el comandante. Formaban un triángulo precario de confianza y resistencia. «No volveremos a ser víctimas», susurró el guerrero. «Esta vez lucharemos con todo lo que somos». Las llamas iluminaban sus rostros endurecidos, y la figura de un desconocido emergió del crepúsculo, su sombra arrastrando secretos demasiado pesados para que ninguno quisiera enfrentar. Sus pasos resonaban con un peso ominoso que cortaban la tensión impregnada en el aire. La voz firme del extraño rompió el silencio. «El verdadero enemigo no está en estas llamas, ni en las armas que portan. Está en aquello que ninguno de ustedes se atreve a mirar de frente». Un escalofrío recorrió la piel de todos. El guerrero apretó los dientes, mientras en la mirada de ella se encendía una certeza fatal. Aquella noche no solo rompería guerras antiguas, sino que abriría las puertas a verdades que estremecerían sus mundos para siempre. En ese instante final, mientras el viento azotaba las cenizas con furia nueva, la frontera cerró su manto de sombras y polvo, sellando un destino que nadie podría escapar. El crepitar furioso del incendio llenaba el rancho con un ruido ensordecedor, mientras las llamas devoraban todo a su paso, dibujando siluetas caóticas sobre el cielo manchado de rojo. Ella, ocultando su miedo bajo una resolución férrea, apartó con manos temblorosas y rápidas las cortinas chamuscadas para asomarse a través de una rendija. Más allá, los guerreros apache se agrupaban como sombras amenazantes, sus rostros pintados con la ira ancestral que solo otorga la traición y el dolor. El guerrero apache descansaba entre los escombros humeantes, la respiración agitada y frágil, cada aliento un desafío contra la muerte inminente. Ella le envolvió con las mantas que había rescatado, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el suyo, mientras buscaba en sus ojos
esa chispa indómita que aún ardía, negándose a apagarse. La conexión muda que habían forjado se enredaba con el humo y la desesperanza, tangible y a la vez etérea, sosteniendo la débil frontera entre la vida y el olvido. De pronto, la calma tensa fue rota por el golpeteo de cascos al galope y voces firmes que resonaban con dignidad y amenaza. La patrulla Apache llegó con paso decidido, ordenando el alto en seco junto a la entrada del rancho. El terreno tembló con la presencia de hombres curtidos por la guerra y el sufrimiento, sus ojos vigilando con sospecha cada rincón de aquella tierra incendiada. Una figura destacaba entre ellos, el comandante, cubierto con la armadura desgastada de 1000 batallas, sus ojos fríos como el acero, examinando sin piedad. Su voz cortó el aire áspera, llevando el peso de los veredictos ancestrales. El hombre que cuidas lleva el peso de nuestros muertos. Su vida y la tuya ahora están atadas por un frágil hilo que ningún traidor puede romper sin pagar precio. Ella sostuvo la mirada de aquel hombre sin ceder un ápice. Apoyada en su bastón, el guerrero asintió débilmente, aceptando la obligación que el destino le había impuesto. Nada volvería a ser igual. Aquel rancho consumido por el fuego se había convertido en el altar de una alianza forjada entre cenizas y juramentos. Mudos. Entonces, un gemido quebrado surgió desde las ruinas. Entre el polvo y los escombros, un niño emergió, su rostro pálido y manchado, sus ojos redondos y temblorosos buscando refugio en la figura de ella. La presencia de aquel pequeño era el último refugio de humanidad entre aquella hoguera apocalíptica. El comandante se acercó con cautela, la tensión palpable en cada paso, su voz grave quebrando el silencio. ¿Quién es ese niño? ¿Cuál es su lugar en esta tormenta? Ella apretó al niño contra su pecho, sintiendo su corazón latir desbocado. Es la esperanza, respondió con voz firme, pero cargada de dolor contenido. Lo último que me queda de un pasado que el fuego no pudo borrar. Su nombre es un recuerdo y una promesa. Un murmullo inquieto recorrió al grupo, mientras las miradas se entrecruzaban, algunas llenas de respeto, otras de duda. La frontera era un lugar de enemigos y aliados, y el niño representaba una línea difusa e irresoluble entre ambos. Sin embargo, esa frágil tregua fue brutalmente interrumpida por el retumbar de disparos lejanos que quebraron la tensión naciente. La amenaza venía desde el bosque cercano, desconocida y mortal. El comandante frunció el ceño y advirtió con gravedad: no solo enfrentamos a viejas heridas y odios, hay sombras aquí que ni nosotros comprendemos y que nos acechan desde la oscuridad. Las máquinas del conflicto se pusieron en marcha. Los guerreros alzaron sus armas con rapidez, preparándose para un enfrentamiento que podría consumirlos sin piedad. La noche, teñida de fuego y pólvora, parecía contener el aliento, mientras las primeras balas rasgaban el aire. Ella sostuvo con fuerza al niño tembloroso, mientras el guerrero, a pesar del dolor agudo en su costado, logró ponerse de pie con un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos brillaron con una determinación inquebrantable. Se intercambiaron miradas en silencio, un pacto tácito sellado en medio del caos. Formaron un triángulo precario, ella, él y el hombre que lideraba la patrulla, unidos por la necesidad y por el destino. No seremos víctimas esta vez, susurró el guerrero, convocando a los espíritus y ancestros, aquellos que nunca olvidaron. Entre las sombras, una figura emergió del crepúsculo polvoriento. Su presencia era un misterio y una amenaza.
como si arrastrara consigo secretos demasiado oscuros para aquella tierra abrasada. El aire se electrificó con la sola presencia del desconocido. Sus pasos resonaron como un aviso funesto, y su voz rompió el silencio con un peso sobrecogedor. El verdadero enemigo no está en las llamas ni en las armas que portan. Está en aquello que ninguno de ustedes se atreve a mirar de frente. El guerrero apretó los dientes, y ella sintió un frío intenso recorrer su columna. En aquel instante, supieron que la noche desvelaría sombras tan profundas y terribles que cambiarían para siempre el destino de sus mundos entrelazados. El crepitar de las brasas parecía marcar el latido final de lo que habían sido, mientras la frontera cerraba su manto de polvo y oscuridad sobre ellos. Y en medio de aquel silencio, un disparo seco resonó desde la espesura, cortando la noche y abriendo nuevas heridas. El enemigo ya no era solo visible, estaba entre ellos, oculto, acechando el último respiro antes de hundir la frontera en una guerra sin cuartel. El crepitar del incendio consumía cada vestigio del rancho, pero en medio de aquel infierno, ella resistía. Sus manos temblaban, no solo por el calor, sino por la urgente necesidad de mantener con vida al guerrero que yacía entre los escombros. Su respiración era rasposa, un suspiro constante que desafiaba la muerte con la tenacidad de quien se niega a ceder. Mientras apartaba cuidadosamente las maderas calcinadas, un estrépito creciente emergió desde el borde del fuego. Voces, pasos firmes. La patrulla Apache estaba cerca. Un nudo de miedo y determinación se asentó en el pecho de ella, consciente de que no había reconciliación posible. Su decisión de proteger al hombre herido era una llama que ahora la condenaba. Al fuego y al juicio. El guerrero abrió los ojos, y en su mirada, aunque débil, ardía la llama ancestral de resistencia. No era solo un cuerpo quebrado, era un espíritu indómito que desafiaría cualquier sentencia decretada. Susurró una palabra en su lengua, un eco profundo que se estremeció en el aire cargado, y llegó a ella con peso sagrado. En aquel susurro nació un pacto imborrable, tejido en silencio, más allá de las palabras. Las siluetas de los guerreros se delinearon contra el fuego, figuras envueltas en la ira y el recelo de siglos. El comandante, con su armadura marcada por batallas pasadas y ojos helados como el acero, irrumpió en medio del caos. Detuvo la marcha con un ademán brutal, como si el mismo tiempo obedeciera su voluntad. Su voz rompió la tensión, resonando con un peso ancestral. El hombre que cuidas lleva el peso de nuestros muertos. Su vida y la tuya están selladas por un hilo que ninguna traición puede romper sin despertar tormentas. Ella mantuvo una mirada firme, mientras en sus venas convivían el miedo y la convicción. El guerrero, apoyado en un bastón improvisado, asintió con lentitud, aceptando un destino que los unía a ambos, en una lucha más allá del fuego y de la pólvora. El rancho ardía bajo sus pies, pero esa tierra quemada se había convertido en el altar donde se sellaba un pacto indestructible. Un sollozo tembloroso quebró la escena. Desde un rincón oculto entre las ruinas emergió un niño. Sus ojos grandes y pálidos buscaban refugio en el cuerpo cansado de ella. La fragilidad contenida en su llanto era como un faro diminuto en aquella noche inmensa de destrucción. El comandante se acercó, pasos medidos, ojos llenos de sospecha y quizás una pizca de comprensión. ¿Quién es ese niño? ¿Qué lugar tiene en este infierno? Ella apretó al niño contra su pecho, sintiendo su pequeño corazón palpitar en sincronía con el suyo.
Es la esperanza, respondió con una voz firme, atravesada por el peso del pasado. Lo último que quedó cuando todo se quemó. Su nombre es un recuerdo y una promesa. Un silencio tenso se extendió, mientras las miradas de los hombres y mujeres que rodeaban el rancho se entrecruzaban, llenas de respeto y duda. La frontera no conocía términos sencillos. Aliado y enemigo se confundían en la necesidad, y aquel niño era la línea difusa que equilibraba ambas fuerzas. Pero entonces estallaron disparos desde el bosque cercano, irrumpiendo en aquella pausa con la crudeza de una tormenta desatada. Los hombres se tensaron, armas alzadas, conscientes de que acechaba un peligro más oscuro y desconocido. El comandante frunció el ceño y musitó, como si hablara para sí mismo. No solo enfrento a viejos odios. Hay sombras entre nosotros que ni siquiera comprendemos. El aire vibró con la amenaza que se acercaba mientras los guerreros se preparaban. Ella sostuvo firme al niño tembloroso, sus ojos buscando en el guerrero herido la fuerza que aún le concedía la voluntad indómita. Con un esfuerzo monumental, él logró incorporarse, apoyándose en su bastón. Sus miradas se encontraron, un triángulo silencioso de promesas y resistencia, una alianza nacida en la adversidad. «No seremos víctimas esta vez», susurró el guerrero, convocando a sus ancestros con la solemnidad de quien lleva siglos de lucha en la sangre. El crepitar del incendio teñía sus rostros, cuando una figura emergió de entre las sombras del crepúsculo. Su presencia era un misterio oscuro, envolvente. Sus pasos arrastraban un peso de secretos demasiado profundos para aquella tierra quemada. El viento llevó su voz cortante, que atravesó el silencio como un cuchillo. El verdadero enemigo no yace en las llamas ni en los fusiles que disparan. Está en aquello que ninguno de ustedes se atreve a enfrentar. El guerrero apretó los dientes, y en la mirada de ella surgió una certeza perturbadora. Aquella noche no solo rompería viejas heridas, sino que desvelaría zonas oscuras que cambiarían para siempre el destino de sus mundos entrelazados. Cuando el eco de disparos resonaba como una sentencia final, las puertas del peligro se abrieron de par en par, y la frontera, implacable, selló su manto de polvo y sombras sobre ellos. Entonces, desde la oscuridad, una voz más cercana, una figura inesperada, surgió al filo del miedo. No todos los aliados llevan escudos, algunos empuñan secretos. Y ahora, ninguno podrá escapar del juicio que ha comenzado. Las primeras luces del alba rompían la oscuridad cuando ella, con el cuerpo dolorido pero la voluntad inquebrantable, sostuvo al guerrero apache entre sus brazos. El rancho, reducido a cenizas humeantes, era ahora el campo donde se tejía el último acto de una historia marcada por el fuego, la traición y la improbable alianza entre dos mundos. El comandante de la patrulla, con su mirada implacable, avanzó hacia ellos, envuelto en el silencio pesado de la madrugada. Sus ojos buscaban respuestas que solo el guerrero podía ofrecer. Pero fue ella quien habló primero, firme y sin miedo. Lo que flotó entre nosotros no son sombras de enemistad, sino los últimos hilos de un juramento antiguo. Su vida y la mía ahora están selladas. El guerrero, apoyado en su bastón improvisado, inhaló con esfuerzo y pronunció en su lengua materna unas palabras que ella sintió vibrar en el pecho como un eco ancestral. Fue un pacto solemne, un reconocimiento silencioso que trascendía heridas y prejuicios.
y que cerraba el pasado con la certeza indomable de quienes han luchado por sobrevivir. El niño, envuelto en mantas raídas, quedó al cuidado de ella, mirada, frágil, pero llena de una inexplicable fuerza. Brillaba con la promesa de un futuro que parecía imposible en aquel desierto de fuego y polvo. Ella acarició su cabeza y murmuró, con voz temblorosa, pero llena de esperanza: «Eres la verdad que nadie podrá quemar». El viento, ahora fresco y renovador, barrió los últimos rescoldos del incendio, y las cenizas se elevaron como símbolos de renacimiento. En medio de aquel paisaje destruido, se formó una tregua tácita entre los hombres armados, no como amigos, pero sí como sobrevivientes conscientes del precio de la guerra interna y de la vida que todavía quedaba por salvar. De pronto, un disparo resonó en la distancia. No venía de la patrulla ni de los guerreros. Era una advertencia sin rostro de un enemigo oculto. Un recordatorio cruel de que las heridas más profundas no siempre son visibles. El comandante frunció el ceño y ordenó a sus hombres prepararse, mientras sus ojos se cruzaban con los del guerrero como una pregunta tácita. ¿Dónde termina el enemigo y dónde comienza el aliado? Ella sostuvo el bastón del guerrero y le ayudó a incorporarse, consciente de que pese a su fragilidad física, había en ese hombre algo que ningún disparo ni juicio podría quebrar: la fuerza de un espíritu forjado en las tinieblas de su historia. El guerrero la miró y asintió, transmitiendo con la mirada la promesa inaudita de que no serían vencidos por el odio. «No somos enemigos», dijo con voz rasposa pero llena de convicción. «Somos las voces que este desierto necesita para contar la verdad que él». Fuego no puede silenciar. El comandante bajó lentamente el arma, sus ojos cargados de un cansancio que no solo provenía de la guerra. Asintió con respeto velado, reconociendo la necesidad de esa extraña alianza que salvaría no solo vidas, sino la dignidad misma de quien se atreve a creer en la humanidad. El niño, extrayendo fuerzas de su pequeño cuerpo herido, extendió la mano hacia el guerrero y hacia ella. Un gesto que era más potente que cualquier palabra. Un símbolo de unión y resistencia emergiendo entre las ruinas. Y entonces, en medio de ese frágil despertar, la figura misteriosa que se había ocultado entre las sombras del crepúsculo emergió con pasos firmes. Su presencia heló el aire y atrapó las miradas. Todos esperaban la violencia, pero lo que llegó fue una voz clara, profunda, que los confrontó con la verdad más difícil de aceptar. «El verdadero enemigo», dijo con gravedad, «no está en los fusiles ni en el fuego que consumió este lugar, sino en aquellos silencios y secretos que nos han llevado a este abismo. Hasta que enfrentemos eso, ninguna frontera podrá ser salvada». El comandante parpadeó, el guerrero apretó los puños, y ella sintió que aquella noche, marcada por heridas antiguas y nuevas amenazas, había empezado a abrir una grieta para que pudiera colarse una luz de esperanza, porque solo quien se enfrenta al interior de su tormenta encuentra en el horizonte la promesa de un nuevo día. Finalmente, el viento disipó las cenizas y el sol emergió cálido, bañando la tierra resquebrajada con tonos dorados. El rancho en ruinas era ahora el testigo silencioso de una transformación que nacía del perdón y la alianza. Ella ayudó al guerrero a dar los primeros pasos hacia un futuro incierto, pero compartido. El niño corrió hacia ellos y rió por primera vez, el eco de una inocencia que resistía contra todo pronóstico. En ese instante, en el corazón implacable del oeste, la frontera más profunda fue cruzada, la del odio hacia la comprensión,
la pérdida hacia la esperanza y el fuego hacia la vida. La historia de ella, el guerrero apache y el pequeño, se selló entre sombras y luz, un legado grabado para siempre en la tierra que, pese a todo, se negó a olvidar que en las cenizas también nace la verdad más pura, la de quienes contra todo pronóstico eligieron ser humanidad.